Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es un nuevo espacio de la división de noticias de Grupo Armagendi, Noticieros Armagendi, que se transmitirá por este canal de reciente creación, Gallos TV. Yo soy Héctor Herrera y me encuentro acompañado por mi compañera Ilin Asgón, y es todo un placer acompañarlos esta noche con toda la información. Y estas son las noticias en Focus. Y es que comenzamos con los aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos. Esto después de que el presidente Donald Trump decretara que entrarán en vigor el primer minuto de este miércoles, ya miércoles 12 de marzo. Y bueno, esto es en una nueva espiral de una guerra comercial entre Washington y sus principales socios comerciales. El presidente Donald Trump reconoció que en febrero se va a gravar los metales de aluminio y acero, así como los productos de los socios comerciales entre Canadá y México. Esta es la información. Entraron en vigor el primer minuto de este miércoles los aranceles con 25% a todas las importaciones al acero y al aluminio a Estados Unidos. Por países, el más afectado será Canadá, que suministra la mitad de las importaciones de aluminio y el 20% de las de acero, según la consultora EY Parthenon. En el caso del aluminio, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bahrein y China, que representan cada uno entre el 3% y el 6% de las importaciones estadounidenses, también sufrirán las consecuencias. Brasil, India, Argentina y México abastecen el mercado en menor medida, pero aún así podrían sufrir interrupciones en la cadena de suministro a medida que los compradores ajusten sus estrategias de abastecimiento, advierte la consultora. En el sector del acero, Brasil 17% de las importaciones y México 10% serán los más afectados, después de Canadá. Le siguen Corea del Sur, Alemania y Japón. Desde el comienzo de su segundo mandato, Donald Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de negociación con sus socios comerciales, como un incentivo para que las empresas se instalen en el país y como fuente de ingresos para las finanzas federales. El presidente estadounidense ya gravó las importaciones de acero y aluminio durante su primer mandato, 2017-2021. Pero a diferencia de entonces, ahora se abarca una gama más amplia de productos metálicos y se aplican universalmente, sin excepciones, que otrora beneficiaron a Canadá, México o Australia, y, sin un sistema de cuotas, dispensadas entonces a Brasil y Argentina, por ejemplo. Y además es acumulativo, es decir, que se sumará a los recargos existentes. China, Canadá y México han sufrido este frenesí arancelario, con un 20% adicional de tarifas aduaneras para el primero y hasta un 25% para los otros dos. Trump acusa a los tres de no hacer lo suficiente para impedir la entrada ilegal del fentanilo y, en caso de sus vecinos, les pide que se esfuercen más en la lucha contra la migración ilegal. 7 jóvenes gimnastas de Nuevo León denunciaron los presuntos abusos sexuales de los cuales fueron víctimas por parte de su exentrenador, Damaso N., que ha sido dado de baja en el Instituto de Deporte de Federación Mexicana de Gimnasia. Esta es la información. A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Gimnasia, FMG, informó la suspensión de un entrenador identificado como Damaso N., quien fue señalado por el delito de abuso sexual. Las denuncias públicas fueron viralizadas en redes sociales, donde los relatos de gimnastas de Nuevo León evidenciaron las presuntas transgresiones durante su infancia. Las acusaciones surgieron desde el pasado 8 de marzo, luego de que algunas víctimas relataran sus testimonios por el presunto acosador sexual, quien las agredió cuando tenían entre 7 y 10 años, mientras se instruían en gimnasio class.
En atención a los casos, la FMG anunció la suspensión temporal del agresor mientras se realizan las investigaciones correspondientes por la comisión disciplinaria y en lo que se desahoga el proceso disciplinario. En la actualidad, el implicado no figura como parte de la plantilla actual de entrenadores de selecciones nacionales. Hasta el momento, se tiene un total de 8 víctimas quienes relataron su desagradable experiencia a manos de Damaso N. por presuntos abusos cometidos durante varios años. Alguien así no puede estar a cargo de un gimnasio y mucho menos ser parte de la Federación de la Gimnasia Artística. Conforme a la información recabada en cada uno de los testimonios, el exentrenador manejaba una constante en los casos de abuso, pues se aprovechaba de las menores tocándolas sin su consentimiento con supuestos masajes. En sus declaraciones, las gimnastas señalaron ser víctimas de severas exigencias y abuso psicológico por parte del maestro. Además de pedir justicia por la remoción y captura de su agresor, también se externa un mensaje de alerta y prevención para que esto no le ocurra a otras niñas. La Federación Mexicana de Gimnasia, FMG, anunció que ya se estaba realizando una investigación en curso sobre el caso, por lo que buscará ponerse en comunicación con las jóvenes para brindar el apoyo y acompañamiento que considere necesario. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia, FGJ, de Nuevo León, compartió que el entrenador ya tenía una denuncia por atentado al pudor desde 2015, por lo que continuará en búsqueda de más víctimas para que la apertura de carpetas de investigación y se interponga la denuncia. Respecto a cualquier tipo de abuso a la integridad física o mental de sus colaboradores, la organización refrendó la habilitación de un botón rojo en la página oficial de la FMG, el cual canalizará todas las denuncias a la comisión disciplinaria para su correcta atención. En otras noticias, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional ante las amenazas del exterior. Esta es la información. Avalado por la mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, con el respaldo del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, el proyecto en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional fue enviado a los Congresos de los Estados de la República y la Ciudad de México para su aprobación. Al fijar la posición de su bancada, el coordinador morenista Ricardo Monreal reprobó las descalificaciones e insultos de la oposición, que desde la tribuna acusó al oficialismo de complicidad con el crimen y sostuvo que la soberanía nacional se ha perdido en múltiples regiones bajo control del narcotráfico. Sostuvo que la reforma deja a salvo a México de agresiones, invasiones o perturbaciones al territorio y evita cualquier circunstancia adversa a la nación de tipo armado, golpe de Estado o con el simple carácter político de intromisión. Esta reforma es un escudo a esas posibilidades de las que no estamos a salvo. Y se activa la norma fundamental obligatoria y de observancia general en congruencia con la globalización que vivimos y que no estamos exentos, como no lo hemos estado, a agresiones de países poderosos. De eso se trata la reforma y de eso es lo que deberíamos discutir y no de insultos, agresiones, descalificaciones y ofensas. Este es el fondo del debate y sobre esto debemos argumentar, deliberar y estar o no de acuerdo, pero no argumentar que se está en favor de un país soberano y agredir, violentar y votar en contra. Finalmente todo queda en el diario de debates y quienes nos sucedan van a leerlos y van a ver la pobreza de los argumentos. Por el Partido Acción Nacional, el diputado César Israel Damián calificó la reforma de populismo constitucional y mera politiquería, al tiempo de afirmar que en México tristemente no es el Estado la máxima autoridad, pues quien manda es el narcogobierno de Morena.
paquetes de explosivo entregados a domicilio han sido encontrados en la vía pública y han puesto en alerta a habitantes de Coatzacoalcos y Papantla en Veracruz. En los últimos 15 días se han reportado explosiones de este tipo de paquetes que han causado lesiones a personas. Veamos la información. El miedo y la inseguridad por la distribución de paquetes explosivos en Papantla ha comenzado a extenderse a otros municipios cercanos, como Poza Rica y Álamo, en el norte del estado, dice el activista Juan Javier Roldán. Lo anterior se debe a que en el pueblo mágico de Papantla se cuenta con el registro de 2 personas lesionadas de gravedad a causa de explosivos que les fueron entregados en forma de regalos. Además, manifiesta que a pesar de lo delicado de la situación, no faltan aquellos que aprovechan la oportunidad para hacer bromas. A raíz de lo sucedido, en Papantla las llamadas de broma van en aumento, pues hay quienes suelen reportar hallazgos de más explosivos. El grado de movilizar en vano a policías, paramédicos, protección civil y hasta elementos del ejército. La mayoría de las falsas alarmas se han dado en Papantla y, según él, son realizadas por chamacos y con ello se moviliza a las diversas corporaciones porque están en alerta. En Poza Rica también hay cierta incertidumbre, pues hallaron un paquete explosivo que fue decomisado por el ejército la noche del lunes. Mientras tanto, en Álamo señala que aún no hay mucho temor, aunque ya se han realizado recomendaciones a la ciudadanía para evitar y reportar el número de emergencias 911, el hallazgo o recibimiento de paquetes de dudosa procedencia. Además, dicen que la Fiscalía General del Estado, FGE, al parecer tiene a un sospechoso en la mira y que las investigaciones se mantienen en desarrollo con secrecía para tratar de esclarecer la causa de los hechos. Aunque hasta el 11 de marzo se habían detectado 3 paquetes explosivos en Papantla y uno más en Poza Rica, agregan que se cuenta con el antecedente de un hombre herido en Coatzacoalcos, en el sur de la entidad, también a causa de la explosión de un paquete que recibió en forma de regalo el pasado 25 de febrero. Los aparatos explosivos a simple vista parecen ser inofensivos, pues llevan una presentación similar a la de un perfume envueltos como regalos, según la alerta emitida por el Ayuntamiento de Papantla. Al parecer, basta con presionar el atomizador para detonar el explosivo, y por ello, autoridades municipales insisten en la importancia de evitar este tipo de paquetes, por muy hermosos o atractivo que parezcan. En la alerta emitida por el Ayuntamiento de Papantla, se describe que los paquetes incluyen un contenedor y un empaque con el logo de un perfume natural. Los paquetes no llevan alguna tarjeta para saber la procedencia. Sin embargo, al aparentar ser inofensivos, las víctimas no desconfían y suelen sufrir la explosión. Los 2 paquetes que explotaron y lesionaron a 2 personas en Papantla fueron llevados hasta los domicilios de las víctimas, según lo informado. Además, el Ayuntamiento de Papantla reitera que trabaja en coordinación con las dependencias de seguridad con el afán de dar con los responsables. En otros temas, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que no es creíble que las autoridades municipales y estatales no estuvieran enteradas de lo que ocurría en el rancho de Teutitlán, en Jalisco, donde presuntamente se realizaron actividades de cremación clandestina, y mencionó además que habrá comunicación con el colectivo de madres buscadoras que dio con el lugar para conocer la versión de los hechos. Esta es información en voz de nuestra compañera Marilu Martínez. Bien dice, es un tema muy crítico y muy grave. Y esto nos debe de llevar a una reflexión que es muy importante. Miren, el INEGI, que es una institución que tiene todo el respeto y la credibilidad en México, ha señalado que el 95% de los delitos son del fuero común, el otro 5% es del fuero federal. Y en ese contexto, todo lo que significan los problemas, los graves problemas de la delincuencia organizada, no nacen de la nada, nacen y crecen de los problemas locales, por eso se da esa cantidad de delitos. Y de ahí es de donde devienen estas situaciones tan críticas como la que ahora estamos comentando. Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida
por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Eso. Hertz Manero puntualizó que antes de determinar si la FGR puede o no atraer la investigación del caso de Teuchitlán en Jalisco, primero se necesita una investigación previa. El fiscal recordó que el tema se dio a conocer de manera mediática luego de que un grupo ciudadano, Madres Buscadoras, encontró el rancho, por lo que adelantó que habrá comunicación con dicho colectivo para conocer su versión. Este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano. Entonces, había habido ya una serie de operaciones en los alrededores. Era un tema que era francamente conocido. Y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles. Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara. Entonces yo creo que esta es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora presidenta ha venido señalando en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común. Aclaró que las autoridades tienen la obligación de no dejar ningún espacio de duda en casos como este y se tienen que investigar todas las líneas posibles para esclarecer hallazgos como los presuntos hornos y los restos de ropa. Por otro lado, la Casa Blanca restó importancia al lunes negro por la caída de los mercados bursátiles, la mayor desde el regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En conferencia de prensa, Carol Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló hoy, 11 de marzo de 2025, que se trata de un retrato de un momento en el tiempo y no de un reflejo del estado general de la economía en Estados Unidos. Veamos la información. En conferencia de prensa, Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló hoy, 11 de marzo de 2025, que el desplome de los mercados bursátiles se trata de un retrato de un momento en el tiempo y no del reflejo del estado general de la economía de Estados Unidos. Leavitt atribuyó el desplome a un proceso de transición desde lo que calificó como la pesadilla económica del gobierno del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia la edad dorada de la manufactura estadounidense, impulsada por el republicano Donald Trump. El 10 de marzo de 2025, los mercados internacionales vivieron un lunes negro. Los principales índices de Wall Street registraron su peor jornada desde que Trump regresó a la Casa Blanca. S&P 500, que alzó un máximo histórico a mediados de febrero, se desplomó 2.7%. Nasdaq cayó un 4%. Dow Jones cerró con un descenso de 890 puntos, un 2.1%. Este martes, 11 de marzo de 2024, Wall Street abrió un terreno mixto. El índice S&P 500 acumuló una caída superior al 10% respecto a su récord histórico, después de que Trump anunció que a partir de este miércoles duplicará hasta el 50% de los aranceles al acero y aluminio procedentes de Canadá. A partir de este miércoles, Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de todos los países, medida comercial que afectará especialmente a Canadá y México, principales exportadores de metales a ese país, además de otras naciones como Brasil, Japón, el Reino Unido o la Unión Europea. Durante su primer mandato, Trump llegó a ceder en algunas de sus amenazas sobre aranceles, luego de que los mercados internacionales se desplomaron. En el marco de la Operación Frontera Norte en el Puente Internacional Roma, Texas, en Estados Unidos, autoridades de seguridad en México, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, detuvieron a un hombre que transportaba un camión, así es, un camión con botellas de agua mineral, con presunta metanfetamina líquida en su interior. Esta es la información.
En el marco de la Operación Frontera Norte, en el Puente Internacional Roma, Texas, en Estados Unidos, autoridades de seguridad en México, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detuvieron a un hombre que transportaba en un camión botellas de agua mineral con presunta metanfetamina líquida en su interior. Lo anterior se llevó a cabo bajo el procedimiento de despacho conjunto entre las aduanas de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, Roma, Texas, mediante la cual autoridades de ambos países revisaron un tractocamión acoplado a una caja refrigerada que transportaba chiles, papas, cebollas y botellas con supuesta agua mineral. Al realizar una inspección, detectaron que 1.632 botellas no contenían gas, por lo que se les realizó un análisis con el equipo de CBP, lo que dio resultado positivo a metanfetamina con un peso estimado de 1.028.98 kilos. Por lo anterior, al conductor del tractocamión le fue informado el motivo de su detención y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de las autoridades de dicho país. La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 302.9 millones de pesos aproximadamente. El despacho conjunto se realiza en 14 de los 44 puentes internacionales de la frontera norte y en 2 de los 6 pasos ferroviarios. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia por COVID-19, un evento global que transformó el curso de la historia en cuestión de meses. A 5 años de esta fecha, el impacto de la enfermedad sigue siendo una preocupación sanitaria a nivel mundial. Si bien las vacunas y los tratamientos han reducido la mortalidad y la gravedad de los casos, las secuelas de quienes la contrajeron continúan siendo una realidad preocupante. Veamos la información. Se cumplen 5 años desde que se declaró por parte de la ONU al COVID-19 como una pandemia. El término COVID prolongado o long COVID se refiere a una serie de síntomas que persisten durante meses o incluso años después de haber superado la infección aguda. Según estudios realizados por diversas instituciones médicas, las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19, ya sea de forma leve o grave, pueden experimentar una variedad de problemas de salud que no desaparecen con el tiempo. Entre las secuelas más comunes se encuentran la fatiga extrema, dificultad para respirar, trastornos del sueño, dolor muscular y problemas de concentración, lo que se ha denominado como niebla mental. Además de los síntomas físicos y cognitivos, las personas que han sufrido la enfermedad también pueden enfrentar secuelas emocionales y psicológicas. La ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático son problemas frecuentes en los pacientes que han tenido COVID-19, especialmente aquellos que se pasaron largos periodos en hospitales o que sufrieron complicaciones graves. Un estudio reciente indicó que más del 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 experimentaron síntomas psicológicos persistentes durante meses después de su alta. En el caso de quienes han contraído el virus en múltiples ocasiones, los riesgos parecen ser aún mayores. La evidencia sugiere que las personas que se han infectado repetidamente podrían estar más expuestas a desarrollar secuelas a largo plazo, debido a la acumulación del daño en el sistema inmunológico y otros órganos. Si bien el riesgo disminuye con las infecciones leves o asintomáticas, aquellos que han sufrido cuadros graves o moderados en varias ocasiones tienen un riesgo elevado de presentar complicaciones duraderas, como daño en los pulmones, corazón y riñones. Por último, los médicos continúan investigando las causas exactas del COVID prolongado y las posibles formas de tratarlo de manera efectiva. A pesar de los avances en la comprensión del virus y sus efectos a largo plazo, aún queda mucho por aprender. Sin embargo, lo que es evidente es que el impacto del COVID-19 sigue presente en la vida de millones de personas y es crucial que los sistemas de salud se mantengan alerta y ofrezcan apoyo a quienes padecen estas secuelas. En otras noticias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en redes sociales que ya se encuentra en las últimas revisiones de su libro que, próximamente va a salir, titulado Diario de una transición histórica. Esta es la información. Ya está terminado, está en revisión ahorita interna y luego pues ya pasaría a la revisión de la editorial. Vamos a un corte, pero al regresar hayan restos óseos en Reynosa, Tamaulipas.
y además alertan sobre la proliferación y venta de billetes falsos. Le cuento al volver. Regresamos con más noticias. A través de redes sociales comenzó a alertarse a la población mexicana en torno a la proliferación de la venta de billetes G5 o billetes espejo, debido a la gran similitud que tienen con los reales. Aunque se trata de apócrifos, estos billetes son impresos en colores, diseño e incluso elementos de seguridad. Son casi idénticos a los billetes originales. Veamos la información. A través de plataformas digitales, los vendedores ofrecen diversos paquetes con grandes ganancias por una inversión muy mínima. Por ejemplo, si una persona paga 700 pesos reales, el estafador le dará a cambio 5,000 pesos falsos. De acuerdo con el Consejo Ciudadano, la venta de billetes falsos suele hacerse por redes sociales, ya que en aplicaciones como Facebook no están controladas al momento de hacer este tipo de páginas o grupos que ofrecen esta clase de dinero falso. En días pasados, el Congreso de la Ciudad de México se hizo un exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para que refuercen las acciones de detención de páginas y publicaciones en plataformas digitales en las que se oferten. Pagar con billetes falsos es un delito federal que se castiga con multa y hasta 12 años de cárcel. En otras noticias, el colectivo Amor por los Desaparecidos encontró un sitio con restos óseos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, junto con objetos que probablemente pertenecían a las víctimas. La búsqueda comenzó tras recibir una llamada anónima que señalaba un terreno detrás de la colonia Colinas del Real, cerca de la salida a Monterrey. Elementos de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas inspeccionaron el lugar y hallaron 14 puntos con restos óseos calcinados. También encontraron equipo táctico, chalecos antibalas y casquillos. Edith González Treviño, presidenta del colectivo, señaló que aunque siguen encontrando restos óseos, el personal de la Fiscalía Estatal tarda en llegar para realizar el levantamiento de pruebas. Un nuevo campo de exterminio fue localizado en Reynosa, Tamaulipas, por madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos entre la colonia Colinas del Real y la Quinta San Martín. Edith González, presidenta del colectivo, informó que las buscadoras identificaron al menos 14 puntos de concentración con restos óseos humanos calcinados y con evidente exposición térmica. En la zona fueron detectados diversos objetos que podrían pertenecer a las víctimas, entre ellos una hebilla de cinturón con la figura de 2 pistolas, un rosario, chalecos antibalas, equipo táctico y casquillos percutidos de armas de alto calibre. El problema es que seguimos encontrando tantos lugares de exterminio como restos, pero volvemos a lo mismo, la fiscalía no los levanta, comentó Edith González. En estas labores el colectivo fue acompañado por elementos de la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que a 6 meses del ya iniciado conflicto interno entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, no se ha logrado frenar la inseguridad en el estado. Veamos la información. Un gobierno que todavía no tiene la capacidad de resolverlo. ¿Y qué pudiera decirlo yo? Pues es que la magnitud del problema, pues imagínense ustedes. En rueda de prensa de este lunes, señaló el gobernador de Sinaloa que el gobierno no ha podido resolver la situación de inseguridad que se vive en el estado debido a la magnitud del problema, aunque destacó que los homicidios han disminuido. Sin embargo, mencionó que aún ocurren hechos violentos, como el reciente hallazgo de 3 personas envueltas en plástico en Tierra Blanca. Rocha Moya admitió que Sinaloa no se encuentra en paz. En otros temas, a 18 se elevó el número de personas fallecidas tras la volcadura de un autobús que transportaba militantes de Morena agremiados al Frente Único de Comunidades Indígenas, quienes regresaban del mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum que se dio en la Ciudad de México el pasado domingo 9 de marzo. Esta es la información.
De hecho, es lo que estábamos viendo, porque es una subida y es lo que no nos percatamos que es lo que qué fue la situación, pues porque pues es subida y decimos una de dos: o se durmió o perdió el control del autobús y se fue para abajo. Los coordinadores parlamentarios de Morena y el Partido Verde, así como la dirigente nacional de Morena, ofrecieron disculpas a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que en un descuido le dieran la espalda mientras saludaba a los asistentes del mitin en el Zócalo capitalino del pasado domingo. Veamos la información. Instantes antes de subir al templete en el evento del pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum recorrió lentamente la primera fila para saludar a los integrantes de su movimiento. Sin embargo, una escena llamó la atención, pues a pesar de la proximidad de la mandataria, Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde, Adán Augusto López, Victoria Rodríguez Ceja y Alejandro Esquer perdieron de vista por un momento su llegada debido a que posaron para una foto y dieron la espalda al escenario. Luisa Alcalde, líder de Morena, atribuyó la situación a un descuido en el protocolo y acusó a la oposición de querer desviar la atención del evento. Como lo han hecho en otras ocasiones, los opositores pretenden desviar la atención, un descuido en el protocolo que no debió pasar. No disminuye ni opaca el cariño que hoy el pueblo entero expresó en la mayor plaza pública del país, expresó en redes sociales. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, también ofreció disculpas. Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa. En la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la patria, escribió. Desde el Partido Verde, el senador Manuel Velasco se sumó a las disculpas y aseguró que tanto López como Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, compartían su postura. Estoy reunido con el senador Adán Augusto López y con el diputado Ricardo Monreal. Le ofrecemos una disculpa a nuestra presidenta, ya que en la emoción del evento de la unidad en el Zócalo, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros, señaló Velasco. Monreal, por su parte, dijo que el entusiasmo del mitin los distrajo de saludar a Sheinbaum. Al inicio del evento en el Zócalo, el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la presidenta Claudia Sheinbaum pasaba en ese momento por donde estábamos. Le expreso mi disculpa sincera, publicó. El incidente ocurrió cuando Sheinbaum salió del Palacio Nacional y se dirigió a la Plaza de la Constitución para encabezar su mitin. Antes de subir al templete, saludó a simpatizantes y luego a los invitados especiales en la zona VIP. Mientras tanto, los líderes de Morena y Partido Verde estaban posando para una fotografía y no notaron su presencia. La mandataria los saludó con la mano al aire, pero ellos no reaccionaron de inmediato. Andrés López Beltrán, secretario de organización de Morena, intentó alcanzarla sin éxito. Vámonos a un corte, pero al regresar, Nissan anunció el nombramiento del mexicano Iván Espinosa como CEO de la compañía automotriz. Y además, la empresa de telecomunicaciones Skinny clonó a una mujer con IA para vender paquetes de telefonía. Regresamos. Muy buenas noches, Limi y Héctor. El pronóstico del tiempo para el día de mañana en la ciudad de Aguascalientes se verá principalmente soleado. Las temperaturas estarán en un rango entre 10 grados centígrados como mínima y 29 grados centígrados como máxima, cuya máxima se alcanzará sobre las 16 horas. También a lo largo del día prevalecerá el viento moderado en suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 44 kilómetros por hora. Algunas de las recomendaciones que Focus les da es usar protector solar y llevar su sombrilla a todos lados. Volvemos al estudio con ustedes. Nissan anunció este martes el nombramiento del mexicano Iván Espinosa como director general CEO de la empresa en sustitución de Makoto Uchida, quien deja el cargo tras no existir un acuerdo con la empresa automotriz Honda y por las amenazas de los aranceles al acero y al aluminio.
El Papa Francisco continúa bajo observación médica debido a una infección polimicróbica y neumonía bilateral, que aunque no presentan un riesgo inminente para su vida, requieren un monitoreo constante. La Santa Sede ha comunicado que la condición del pontífice muestra leves mejoras dentro de un cuadro clínico que sigue siendo considerado complejo por los especialistas. A pesar de la estabilidad alcanzada, los médicos han decidido no apresurar su alta hospitalaria, priorizando la prudencia en su recuperación. El sacerdote católico Juan Antonio Ávila Salinas está acusado de violar a 2 menores de edad que se desempeñaban como monaguillos en el templo de San Martín de Porres. En la carpeta digital número 1223-2024 que se ventila en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se detalla que el guía religioso es acusado de violar a 2 menores de edad en una de las habitaciones del citado templo católico, ubicado en la calle Manuel Ávila Camacho, en la colonia industrial al norte de la ciudad capital. El sacerdote se encuentra notificado de la denuncia en su contra y ha participado en al menos una audiencia vía digital. El cura es acusado de pornografía infantil, corrupción de menores y violación equiparada. En la última semana se registraron 78 nuevos casos de tos ferina en México, lo que elevó a 288 el número de pacientes. Dicha cifra es 1.416% mayor en comparación con los 19 casos acumulados hasta el 1 de marzo de 2024. La Ciudad de México acumula el mayor número de pacientes de tos ferina, con 46, según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En segundo lugar, se encuentra Nuevo León con 34 casos, seguido de Chihuahua con 24 y el Estado de México con 23. A finales de febrero, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió un aviso epidemiológico por el aumento de casos de tos ferina en el país. Además, esta enfermedad, la tos ferina, se caracteriza por goteo o congestión nasal, estornudos y tos ligera. Y ya para terminar, para despedirnos, la empresa de telecomunicaciones Skinny lanzó una campaña publicitaria en Nueva Zelanda en la que clonó a Alice Wright, una mujer real con inteligencia artificial para vender paquetes de telefonía. Esta es la información. Sin duda, cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha aumentado su poder tanto en el mercado como en las personas. Sí, como justamente dices, cómo ha evolucionado la manera en la que se hace la publicidad y pues de esta impresionante manera en usar a los clientes justamente para publicitar a este tipo de empresas. Nos despedimos en nombre de todo el equipo y la empresa que hace posible este espacio. Le agradecemos su presencia, la información sigue, no descansa y por lo tanto le invito a que nos siga en nuestras redes sociales, en Gallos TV, en Gallos FM y bueno, yo soy Héctor Herrera. Yo soy Ilina Sgón y igualmente agradezco por su preferencia. Y a partir de ahora le deseamos muy buenas noches y muy buena suerte. Que descanse.